Hola, en este vídeo veremos cómo instalar el conector de Linux que dará acceso a los recursos publicados a través de Cloud Secure Edge a los usuarios. Vamos a ello. Una vez hayamos descargado la ISO de nuestro sistema operativo Linux, en este caso voy a utilizar un Ubuntu, vamos a crear una máquina virtual en SXI. Seleccionamos que es un Linux y en este caso es un Ubuntu de 64 bits. Hacemos clic en siguiente, seleccionamos el disco duro, damos memoria RAM y disco duro suficiente para que la máquina funcione y creamos o lo asignamos a un adaptador de red. En este caso yo he creado una zona específica en el firewall de mi laboratorio, CSE Connector, asignado a su vez a una VLAN e internamente tengo que asegurarme de que el tráfico desde esa zona hacia el resto de zonas, que será donde tengan acceso los usuarios, está permitido. Del mismo modo, el conector debe tener acceso a Internet por HTTPS, puerto 443, y para las conexiones WireGuard, un rango de puertos que va desde el 40.000 al 44.000. Bien, una vez que tenemos Ubuntu instalado, vamos a conectarnos a través de SSH, que lo prefiero a la gestión directa desde SXI. Y una vez que nos hemos conectado, procederemos con la instalación. La instalación es bastante sencilla, vamos a hacer login aquí con mi usuario y mi password, datos que me pidió durante la instalación, que hemos pasado rápido. Decía, para la instalación del agente o del conector, pues hacemos login en nuestra consola de Cloud Secure Edge y nos movemos al apartado, vamos a esperar a que cargue, nos movemos al apartado de redes y aquí vamos a crear un nuevo conector. Le damos un nombre. Podemos tener para cada instancia de Cloud Secure Edge un máximo de 100 conectores, ya sean firewalls o entornos Windows o entornos Linux, que es lo que vamos a hacer. Ese es el tope. Estos son los comandos, son tres pasos sencillos. Descargamos el fichero que contiene toda la instalación, lo descomprimimos. Ya veis que el proceso es copiar y pegar prácticamente. Entramos dentro de la carpeta y por último ejecutaremos un testeo de conexión que va a precisamente comprobar el tema de los puertos que comentaba antes, si es posible o no que el sistema establezca la conexión contra ellos. Vamos a pegar esto y ahí aparece que la conexión TCP al puerto 4.3 pues se ha establecido correctamente. Aquí vamos a registrar las variables y por último, ahora ya sí, ejecutamos el instalador. Obviamente me va a pedir las credenciales de nuevo y el proceso es automático, no tenemos que hacer absolutamente nada. Tenemos un repositorio donde el sistema nos guarda los logs, como podéis ver. Y una vez que acabe, fijaos que en la parte de abajo de la pantalla aparece la línea en un color mostaza y ya la tenemos en color verde. Eso quiere decir que el conector pues ya ha establecido la conexión contra Banyan y ya lo tenemos funcionando. Lo primero que tenemos que hacer es editar esto, porque por defecto está, digamos, publicando todos los direccionamientos, todas las redes que son IPs privadas, que son las únicas que podemos mostrar. Vamos a publicar únicamente una de ellas y vamos a referenciar un service tunnel a ese nuevo conector para que veáis cómo está funcionando. Vamos a darle un nombre cualquiera. Añadimos la red, en este caso no es el firewall, sino que es el conector de Ubuntu. Y vamos a la parte de abajo donde tenemos las políticas de quién puede acceder. Insisto, aquí lo hago fácil, usuarios, todos los usuarios pueden conectar. Y ya lo tenemos listo. Vamos a traer la aplicación de CSE y a refrescar. A partir de ese refresco pues ya aparece el conector Ubuntu. Antes de conectar vamos a abrir
un host que está en ese rango de dirección IP, es 172.16.254.1 y veis que no está respondiendo. Vamos a lanzar y vamos a establecer la conexión con el tunnel y una vez que esté conectado veremos que si refrescamos la página, pues aquí aparece y ya tenemos acceso a través de ese túnel. Así que ya lo tenemos funcionando perfectamente. Eso es lo que tenía que enseñaros hoy. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención y nos vemos en el próximo.